Hoy vamos a hacer 10 actividades que puedes realizar aquí en Comayagua si vienes de visita. La primera actividad es esta ciclovía. Aquí, como puedes ver en la entrada de Comayagua, los ciclistas y los maratonistas pueden entrenar. Es la única ciudad donde he visto una ciclovía aquí en Honduras. No sé si hay otra ciudad. Si hay, me deja saber en los comentarios. Voy a mostrar el gimnasio donde he estado entrenando aquí en Comayagua. Vamos. No hay mucha gente todavía, pero aquí en la tarde se llena, mi gente. Muchas máquinas. Hay una muchacha allá entrenando. Estamos en la segunda planta, otro sector de spinning, aquí para pesos, en el aire libre. Uno pasa viendo el paisaje, la montaña. Cuando se enoja con la pareja, que ven aquí hacia el gimnasio a desquitarse. Hemos visto muchos gimnasios aquí en la ciudad de Comayagua. ¿Desde cuándo ha tenido ese boom de gimnasios en la ciudad? Ya mucho tiempo. ¿Cómo cuántos gimnasios hay en Comayagua, más o menos? Como 7 gimnasios que yo conozco, pero hay más. ¿Y su meta para el gimnasio? Más que todo es para desestresarme por el trabajo. Aquí no son solo los clientes que entrenan, hasta las encargadas también. Rosa, cuéntame de los precios del gimnasio aquí. Lo que es el día me pagan 40 lempiras, la mensualidad 400 lempiras, lo que son las clases personalizadas 1200. También tienen buen horario aquí desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 en la noche. Vamos al siguiente lugar. Vamos a mostrarles otro gimnasio. Vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Cuál es la rutina del día de hoy? Después del gimnasio ya toca trabajar. ¿A qué hora llega usted todos los días aquí? 5, Puro disciplina y sacrificio. lo que toca. Aquí estamos en la parte de peso libre. Yo veo muchas máquinas de piernas aquí. Vamos a preguntar por el precio. ¿Cuánto cuesta la mensualidad aquí? 500 lempiras. ¿Y matrícula? Incluye Todo incluido. Excelente. ¿Cuál es el horario que lleva? 4 de la mañana a 10 de la noche. ¿Dónde estamos ubicados? Frente a la planta La N. ¿Cuál es la rutina del día de hoy? Abdomen y cardio. Dos cosas más difíciles. ¿Cuál es la meta que tiene de su fitness? La meta, mis piernas, mi espalda y mi abdomen. No, ya tiene. Ya tengo glúteos y piernas. ¿Cuál es la meta que tiene para tu fitness? De bajar y afirmar. Poner firme el cuerpo. Excelente. Carla, ¿cuál es la rutina del día de hoy? Hoy estamos haciendo cardio. Yo veo que casi solo hay mujeres aquí. ¿Dónde están los hombres? Los hombres vienen ahí por la mañana. Más temprano vienen. Cuéntame, ¿por qué hay tantos murales en Comayagua? Comayagua es una ciudad referente a nivel artístico en Honduras. Desde el año 2009 más o menos se han venido realizando diferentes murales. Mira, mi gente, aquí estamos en el mural de Cecia Sáenz, la ganadora de la Academia en México. Un orgullo catracho, pintado del famoso artista aquí de sector de Comayagua, Najuterique, Ney Fernández. Hey, saludos, Ney. Estamos en la parte trasera de la Caxa Real. Esta es una línea de tiempo. Comenzó con los mayas, Luego la época de la conquista. españoles, Francisco Morazán, Ajá, y el otro. José Cecilio de Valle. Dixilo. Una suerte. Esta es ya la época más moderna, digamos. ¿Esa niña Colocha quién es? Yo creo que Cecia Sáenz. Cecia de niños era. De niña, ajá. Esos juegos tradicionales aprendimos que se está perdiendo aquí en Honduras. El aeropuerto más nuevo, Palmerola. Un mural de la naturaleza aquí de Comayagua. Pero ella no es Xiomara, ¿verdad? No, ella se llama Doña Esperanza. Hay otras cosas que también tenemos acá, que son los mimos, ballet, que forma parte del grupo de artistas de la Casa de la Cultura de la Alcaldía Municipal de Comayagua. La cultura, arte, música, eso no se ve en otras ciudades como en Comayagua. La mayor cantidad de proyectos artísticos culturales nacen de parte de la Alcaldía a través de la Casa de la Cultura. Estamos en el Catedral aquí de Comayagua. Ya muchos youtubers, incluso Luisito Comunica, ha hablado en detalle sobre la iglesia. Así que vamos a ir arriba entonces, muy rápido, para ver el reloj más antiguo de América. Es el reloj más antiguo de América. Pero ¿hay debate o no hay debate? Hay un debate, se están peleando ahí a ver si es el más antiguo del mundo. Los espacios son bien Aquí se come mucha baleada, no cabe. Aparte que tienen que estar bien en condición física. Sí, no, hombre, es que hay que subir. Quien está suspirando no soy yo, es el camarógrafo. Aquí está el famoso reloj más antiguo de América. ¿Ese reloj viene de España o dónde viene? Sí, este reloj fue traído de Sevilla, España. Data del año 1100. ¿Cómo funciona ese reloj? Este reloj funciona a base de pesas. Cada 24 horas se les tiene que estar dando cuerdas. Si se fijan, tiene un tambor que se le va dando vueltas para reiniciar el ciclo de 24 horas del reloj. Ok, vamos más arriba. Mucha gente limpiando para mantener limpio el catedral. Aquí se tocan todas las campanas para la misa. Llega una persona que es el campanero y hace su... Y estas campanas, que son esta que es la de la hora, a medida el reloj va dando vueltas. Automáticamente, wow. Mira el cable. Y esta que está acá es la del cuarto de hora, o sea, cada 15 minutos. Cada 15 minutos. Centenares de años ha funcionado así. Obviamente se ha parado algunas veces para mantenimiento y algunas otras cosas, pero ya tiene muchísimos años de estar sin parar. Está estudiando en la... En la escuela taller Cuéntame de la escuela. es un lugar para sacar diferentes cursos. ¿Cómo se conocen? Ahorita mismo, con 2 seguidoras, vamos a hacer eso, ¿ah? Si nos regañan, van a regañar a nosotros 3, no solo a mí.
Sí, muy fuertes ellas. Bueno, brazo, va. Comieron las baleadas hoy, va. Comayagua es una ciudad muy cafetera. Hay más de 50 cafés en toda la ciudad. Ahorita nos encontramos en el Paseo de Alameda. Estamos en uno de los cafés más populares de la ciudad. O Café. La verdad es que acá todo el mundo tomamos cafés. Wow. Es el changarrito. Es una película, ¿verdad? Esta es una película hondureña basada como en familias de café. Mi socia, la coprotagonista de esta, En serio, actriz, es actriz. se llama Alejandra Arias. Estos son los sacos de yute que se utilizan también para café. ¿Cuántos años lleva el café? Ahorita nosotros cumplimos 5 años. ¿Cómo te gusta el café? Yo el expreso, la verdad. Sí, es un pro. Yo todavía no he llegado a ese nivel. ¿Lo quieres probar? Si estamos en Comayagua, hay que tomar el café como un comayagüense. Este grano nosotros lo traemos del Playón. Pero siempre aquí en Comayagua. Siempre acá de Comayagua. Noel me está retando. Ahora me toca hacer mi primera taza de café del día. Limpias, lo pones en el molino. No tengas miedo de tocar el café, man. Está caliente la cosa. Para dejarlo, sí. Utilizas esto para que sea un poco más fácil, siempre que quede firme. École bien. Ahí, ahora. Muévelo así para Sí. que quede. Pero eso sí es difícil. Parece fácil cuando uno está comprando el café. Aquí. Ahí, lo encendes. Te cuentan 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando ya sale a 1 onza, lo apagas. Aquí mira, tiene la medida. Esto es un expreso. Estos son 2. 2 expresos. Salud. Qué fuerte. Esto lo haces como un maridaje. Entonces el café lo puedes maridar con tabaco. Ajá. Entonces nosotros hacemos este maridaje con lo que es un chocolate, que se hace también acá en Comayagua. Vos tomas un sorbo y te comes un chocolate. Entonces, Al revés. Primero el café. el café y después el chocolate. Es verdad. Por eso tenemos esta rueda de sabores. Todos esos sabores los puedes encontrar en el café. El café de Comayagua, ¿cómo es conocido en este rango de sabores? Normalmente los cafés que yo he conocido acá han sido bien cítricos. ¿Es por la pH de la tierra o no? ¿O es mito esto? Me imagino que por el pH de la tierra y también por la producción de alrededor, me imagino, porque acá se produce mucha fresa, plátano. Afecta el sabor del café. Miramos 3 turistas, no sé de dónde son, pero les vamos a sorprender con 3 tazas de café que voy a prepararles. Ahí está. Como son americanos, siempre llenas primero la... Ah, uy. Súper caliente sale, ¿va? Ponelo Ahí. abajo de... Ah, aquí. Ahí. Entonces, enciéndelo. Eh, A los 16 lo apagamos. no olvides de contar. 15, 16. Todo ese tiempo estabas contando en su cabeza. En la cabeza. Qué capacidad. Esta le hace falta un poco más de agua. Mm. Entonces vos vas acá. O sea, tiene una medida exacta. Ahí está. Qué caliente este humo. Pon aquí. Bueno, esto. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, ¿verdad? Ya llegó el momento de la prueba. Vamos a ver qué dicen los turistas. Aquí al café han llegado turistas, me imagino, de muchos países. Gente de Irlanda, han venido españoles, europeos, de todo lado. Y de Japón, bastante. Japón ha sido no tanto como los españoles, pero sí ha venido gente así como de Corea. Llegó el momento, mi gente. Nunca he preparado un café con una máquina así. Vamos a ver qué dicen los turistas aquí en Comayagua. Aquí está el café. Chocolate que va con el café. Gracias. ¿Y ¿Ustedes de dónde son? Venimos de Australia. Japón. Japón. Malaysia. Malaysia. Nihonjin desu ka? Hajimemashite. Fujiyama-shin desu. Nihonjin desu. Nihonjin. ¡Hey! ¡Japonés! ¡De aquí! ¡Paisano! Nihonjin desu.はい、hajimemashite. こっちお住まいですかこっちに住んでます。15年間。 15年はい。でもピュアの日本人日本生まれでアメリカ育ちです。ああそうそうなんですよ。だから日本語はちょっと下手で。いやいや全然全然スペイン語の方が上手なんですよ、僕は実は。本当ですかそれじゃあ、コーヒー試してください。ありがとうございます Vamos a ver qué dice del café que yo preparé. 初めての僕作ったコーヒーです。美味しい美味しい。美味しい ¡Umay! ¡Le gustó! ¡Umay! Vamos a ver qué dice nuestro amigo de Malasia. Very good. ¡Le gustó! Vamos a ver nuestra amiga de Australia. Delicious. Le gustó. Pasé la prueba aquí en Ocafé. What are you guys doing in Comayagua? We're buying coffee We buy coffee. coffees What? So wait, you guys buy coffee and bring it export or? yes yeah Japan to Malaysia. What? No van a creer, son profesionales en café. Están aquí viendo y exportando café de Honduras a Australia, Malasia y Japón. ¡Qué increíble! Honduras no café, ¿dónde está? いやもう好きですねすごい好き日本で売れてますか結構、ホンジュラスの。売れてますよ狛江川のコーヒーも売ってます 知らなかった。No van a creer, el café hondureño está súper popular en Japón, especialmente de aquí de Comayagua. いや、旅行はComayaguaだけですかそれともいろんな。そ
como es La Paz. La Paz. Y van para marcarla, obvio, sí, el más famoso de café aquí de Honduras. Toma, arigato, gracias. Ay, Noel está preparándonos una variedad de cafés. Vamos a ver qué tal los sabores aquí de O Café. ¿Con qué debemos de comenzar? Yo comenzaría con el Americano. Vamos a probar el americano. Eso es lo que más me gusta. Es un poco cítrico, la verdad. Me imagino que ese café cuando lo cultivaron habían palos de naranjas, otras frutas, maracuyá, afrodisíaco será. ¿Qué me trae ahorita? Ese es panela. ¿Por qué no sirve azúcar aquí? Solo panela sirve. El café lleva un proceso muy extenso. Echarle azúcar le quita todo ese proceso, ¿me entiendes? Ponemos mejor panela porque es un poquito menos dañino. Así es. Vamos a probar el café con panela. Nunca he hecho eso. Yo creo que la panela se lo consume bastante como en Colombia. Vamos a ver. Sí, está rico. Tiene como sabor a caramelo. Primera taza. Vamos a probar el cappuccino. ¿Y ese corazón a quién dedica, Noel? A vos. A mí. Ah, gracias. ¿No tiene novia, esposa? No. Ahorita no. ¿Soltero? Ahorita no, soltero. ¿Sí? Pero no me enamoré mucho. Vamos con una galletita. Mira. Galleta de corazón de Noel. Muy deliciosa. ¿Qué horas del día se llena bastante? Como a las 4 o 5 de la tarde cuando ya la gente ya está saliendo de trabajar. Y los fines de semana pues desde las 2. Dice que aquí es una locura esa calle. Pura fiesta. Hasta las 2 de la mañana. Vamos a probar el famoso mocha. ¿Qué tipo de chocolate tiene? Este chocolate es Hershey's. El que Hershey's. Qué rico. Las dos mejores cosas de Honduras en una taza. Café y chocolate. ¿Ves la galleta? Llámelo conmigo. O el camarógrafo. Desapareció. ¿Es la galleta? Este es frappé. Es como chocolate con café. Como una granita de café hecha pero más artesanal. Qué frappé. Qué rico. Sí, es artesanal. Se ve que sí. Es dulce, pero no demasiado. En otros lugares es demasiado dulce para mí. Esto es suave. Hay que tener la medida. Es tan rico que es peligroso porque puedes tomar 2 o 3 de esos sin saber que tiene bastante cafeína. La verdad es que ese tiene 2 expresos. 2 expresos tiene en esto. ¿Cómo nació la idea de abrir ese café aquí en Comayagua? Por la idea de que no queríamos trabajar para alguien más. Queríamos ser nuestros propios jefes, pues. El jefe de tu propio destino. Claro. ¿Cuántos años tenía cuando probaste su primer taza de café? A mí no me gustaba el café. Ah, ¿en serio? 16 años, 17 años. Ya empecé a trabajar y entonces fue como, ok, no, ya. La cafeína lo necesitaba. El café. Un brindis a O Café, un sueño hecho realidad de nuestro gran amigo Noel, aquí en el Paseo de Alameda. Ahora vamos a conocer el único chocolatería aquí en Comayagua. Aquí estamos, en Chocolatería Atucún. Bienvenido, ¿en qué le podemos servir? Mucho gusto. Queremos probar los famosos chocolates de ustedes. ¿Cómo Sí. le gusta el chocolate? Amargo, Fuerte. amargo, sí. ¿Qué tan amargo? 70. Tenemos 3 barras puras. Este es el 90, este es el que usted quiere y tenemos el 60. Bueno, comencemos con el 90. Fuerte. 2 ingredientes, cacao fino y de aroma. Y esto es 70. De hecho, el 70 ganó premio el año pasado. Curioso porque estamos en Comayagua. Comayagua no es conocido por producir cacao. Empezamos haciendo pequeños lotes con nuestras máquinas inventadas y nadie pues nos paró bola. Pero eventualmente personas turistas empezaron a llevar productos y ahora pues logramos posicionarnos en Estados Unidos. Qué loco que son muy reconocidos afuera de Honduras, pero aquí en Honduras todavía no. Lo que decidimos fue abrir la tienda y ya no intentar entrar en supermercados porque es una desventaja competir con gigantes. Claro, la competencia, Hershey, Snickers, esto es el más dulce, pero siempre chocolate oscuro. Los chocolates oscuros de nosotros solo llevan 2 ingredientes, cacao y azúcar. Mucho más dulce. Cuéntanos de los beneficios del chocolate cacao. Los chocolates oscuros con alto contenido de cacao son muy saludables por contenido de antioxidantes, vitaminas, tiene una sustancia que se llama teobromina. La sustancia teobromina es pariente de la cafeína, pero además de hacernos estar despiertos, también nos hace más felices. Ese químico activa la misma parte del cerebro como la cocaína, dicen, ¿verdad? Nunca he consumido cocaína, pero a lo mejor. Pero sí, ¿Alguien que puede comprobar ahí? No. Yo lo que hago últimamente, hago mi café y pongo polvo de cacao. Infelizmente, hoy en la mañana me di vuelta a mi maleta y se me cayó toda la bolsa de cacao que tenía. Tienes suerte entonces. Es solamente cacao sin su grasa. Esta es una fruta tropical que las personas generalmente no asocian con el chocolate. Dulce y ácido. Esto nos produce el siguiente producto. Este se llama Color verde. maguiste. 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 Es muy saludable porque tiene probióticos. La bacteria que le ayuda a fortalecer el estómago. La fruta en fermentación lleva menta y lleva albahaca. Parecido a la kombucha, pero de cacao. La kombucha es de un hongo que se llama SCOBY. En el cacao hay otros tipos de levaduras. Por eso está como esas burbujas, porque está viva.
No tiene el sabor de chocolate para nada. Es un sabor muy distinto. Es un poco ácido. Solo se usa el 15% para hacer chocolate. El resto se bota. Del 85% restante estamos haciendo. Aquí no desperdicia nada. La idea es esa receta posiblemente sea la receta más antigua que existe de cacao. Porque nuestros ancestros lo que hacían era hacer ese jugo, lo ponían a fermentar para hacer una especie de cerveza. ¿Eso tiene alcohol? Tiene como Deme otra taza más. 0.5. Sí tiene. Sí, vamos a probar una bebida, pero quiero saber si usted es mayor de edad. Sí, claro que sí. Vamos a probar un licor de cacao. Cacao fermentado. Pero ¿qué tal de fuerte es? Bastante suave, como el guaro. Como el guaro, suave, muy suave. No es suave. Es suave. Tiene la consistencia de miel. Sí, ese sabor dulce es engañoso porque se puede poner a pichinga rápido. Deme uno más, pero no grabe eso, ¿va? Gracias. Se lo acabó, hermanito. Lo acabó en el bote. Sí, tiene más o menos un 30% de alcohol. ¿30%? ¿Qué? No se siente que sea 30%. Y contiene teobromina, así que hay dos estimulantes de su cabeza ahorita. Hoy sí estamos felices. Estas son trufas, aquellos son bombones. Esos son hechos artesanalmente a mano, todo esto. No solo eso, lo que lleva adentro son frutas tropicales de las fincas. De aquí de Honduras. De las mismas 100% catracho, todo lo que está encima de ese plato. La mora es muy interesante. La mora, uno de mis frutas favoritas, junto con chocolate catracho. Esto va a ser cielo en la boca. Wow, me encanta porque es muy dulce por afuera, ácido por dentro y muy rico completo. Ahora pruebe la otra. Vamos a ver, no me va a decir qué sabor es, vamos a intentar adivinar. Tiene un color diferente, Esto no es ácido. Maracuyá. ¿Ves maracuyá? Dos afrodisíacos, chocolate y maracuyá. Híjole, ahora vamos a probar los bombones. ¿Cuál es la diferencia entre un bombón y una trufa? Muérdalo. Ah, y vale. voy a explicar. Vamos a ver qué dice aquí. O usted la va a notar. Es jugoso adentro. Exacto. Ron. Con caramelo. Qué fuerte el sabor del café, pero no es amargo para nada. ¿Eso tiene cuántas tazas de café? Una o dos en promedio. De hecho, ese es uno de los productos más saludables que tenemos. Ah, cacao nibs adentro. Es una semilla de cacao cubierta con más de 100 capas de chocolate. 100 capas de chocolate. Sí, señor. ¿Qué? Pura vitamina. Yo como un promedio de 2 barras al día. ¿Cuántos años tiene usted, Efren? Tengo muchos. Parece un cipote. Ese de cacao nib, es el menos dulce. No es lo que más me gustó eso. Y tenemos barras saborizadas. ¿Quiere Sí. probar la de Chile? Solo para los valientes. Sí. Probémoslo pues. Es malo para las uñas. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque el día siguiente las dejan en las paredes del baño. Oiga. Vamos a comprobar. Dice acá, Sabor Chile. No es del país de Chile, va. Es que picante. Vamos a ver. ¿Qué porcentaje? es una barra 70. 70. Es la que le gusta a usted, solo que esta lleva una sorpresita. Sorpresita. Vamos a probarla. ¿Todo bien hasta ahorita? ¡Wow! Comenzó a derretir el chocolate en la boca y una explosión de chile picante. Pero es agradable, es agradable. Poco a poco va llenando la boca ya. El chile La que sensación. usamos es chile silvestre, chile en los patios de las casas. De los pequeños aquellos. Los pequeños. Con razón, esos son brutales. Kukulcán. Aquí hay una serpiente y hay una persona que sale de adentro. Una pintura maya. Nosotros tratamos de reproducirlo porque Kukulcán está muy asociado al cacao. Hay una historia en la que cuando él se fue de la tierra, Kukulcán donó a la humanidad el árbol de cacao como un regalo antes de irse. Otra cosa interesante es que está pintado con chocolate. ¿Esto? Sí, eso es chocolate. Huele a chocolate. Ahorita vamos a probar cacao frío. Es la versión nuestra de la taza normal de chocolate tradicional, pero granizado. Pues hay tantas cosas que nunca he probado aquí en la chocolatería. Es como entre chocolate caliente y un helado de chocolate. Es dulce, pero muy poco, así que me gusta así. Miren los pedacitos de cacao que se encuentra aquí. Nada que ver con otro tipo de granitas que compra. No, hombre, qué sabor artesanal. Para un día caluroso como hoy, no está perfecto. ¿Qué nos trae ahora? Esto no tiene azúcar. Sin embargo, es dulce. Qué dulce. ¿Esto qué es? Es el jugo del cacao concentrado. Lo usamos para hacer salsa picante. ¿Quiere probar la salsa? Vamos a probarla. Es mucho sabor lo que hay. Ay, más picante, más picante. Esto es más ácido y sí, que pica aquí va. Acabamos de encontrarnos con un montón de seguidores. ¿De dónde vienen? Oye, vienen desde Olancho. ¿Has probado el chocolate artesanal? Primera vez. ¿Te gusta leche y cacahuate? Wow, leche con cacahuate. Prueba uno, sí, sí. Y igual. ¡Hey, rico! ¿Ah? Brianna, ¿qué dices del chocolate? Muy rico. Ellos son de Campamento Olancho y el cacao es de allá también. Una parte de Olancho. Tengo De barras campamento. Sí. Oiga, los niños quieren hacer una degustación, la bebida fría. Es un granizado de cacao. Es muy saludable y no es Nesquik. Vamos a ver qué dicen. Está bueno. Está bueno, ¿va? Lo está tomando como que se fuera un trago, ¿va? Vaya, amiga.
¿Qué dice? Macizo el sombrero, ¿va? ¿Está rico? ¿Qué dice, señor? Muy rico. Esto se hizo en 22 pasos. 22 pasos lleva para... Tomar esa tacita pasaron 3 meses. ¿Está rico, va? Tenemos títulos famosos: En búsqueda del chocolate, no de la felicidad. Ah. El chocolate de Montecristo, chocolate Potter. Entonces, todo. ¡Ay, mira mi chocolate Totoro! ¡Ay! Usted escoge el título y nosotros se lo llenamos de esta manera con ron, caramelo, café, maracuyá, ¡Wow! Y esta caja grande trae 15 bombones y le cuesta 400 lempiras. Una caja pequeña trae 8 bombones y le cuesta 300. E incluso usted puede personalizar su caja. Por ejemplo, aquí tenemos el primer libro que escribí, Chocolate de la De la Mancha. mancha. Y justamente surgió porque esta casa antigua que está acá perteneció a un poeta comayagüense. ¡Wow! Muchas gracias, Fren. Esta es una bellota de cacao en forma de corazón. Vamos a poner la camisa de Atokun. Chocolate japonés. Dices que ahora hay gente de Japón que compra su cacao. Sí, a través de una cafetería que está en Marcala que se llama Aroma Café, mandamos 8 sacos de cacao hondureño. 8 sacos así. Sí, ella está empezando a hacer chocolate allá y pues estamos en contacto con Japón ya. ¿Y esto qué es? Es un cheesecake de cacao. Cheesecake de cacao. ¡Wow! Y caramelo de arriba. Sí, y nips de cacao. Es bueno porque los nips son amargos y el cheesecake es dulce. Hace una buena combinación. Esto es muy sano. Se llaman nips de cacao, son pedacitos de semillas tostadas. Vamos a probarla. Uy, es muy amargo, pero pura vitaminas. Sí. Ahora vamos a probar la bomba, el pastel de cacao. Nunca he probado algo así. 3 tipos de cacao. Pensé como que tenía alcohol el pastel, pero no. Es que uno de los 3 cacaos está en proceso de fermentación. Es bien denso, entonces eso yo creo que para 2 personas esto. ¿Cómo comenzó la idea de la chocolatería? Después de trabajar fuera de Comayagua, yo regresé a la montaña para sembrar café, pero me di cuenta de que mi tierra no era buena para eso. Y empecé a investigar las variedades de cacao de mi abuela. Empecé a querer hacer una bebida que se llama pinol, que es muy tradicional en Honduras. Y luego descubrí que podía sacar manteca. Empecé a hacer por mi cuenta, aprender a hacer chocolate con esa manteca. En el patio de mi casa, en la madrugada, en el barrio me decían la sucia, porque yo tenía que salir en la madrugada para conseguir 23 grados de temperatura en Comayagua es difícil. Luego empezaron a ver muchos turistas que se interesaron en esas piezas y me dijeron, ¿y vendés la barra? Entonces yo empecé a hacer barras para vender. Mi primera molde para hacer barra fue un case de celular. Ah, en serio. La primera barra que vendiste, ¿cómo te sentiste del corazón? Emocionado porque todo el mundo me había dicho que era muy fea, pero vino alguien turista, me dijo, tu barra es fabulosa, quiero 10 más. Ibas a rendir en ese sueño y una persona creó en el sueño de usted. Sí. Un gran personaje que pocos hondureños conocen, pero este sabor va a llevar lejos la imagen de Honduras. Usted comenzó en la casa de su abuela. Sí. Y ahora, Cacao. mira cómo se sintió cuando ganó este premio. El primer premio que ganó. Estaba sumamente sorprendido porque como no somos de una zona cacaotera, estaba haciendo honor a mi papá, a mi abuela y a mi mamá con este premio. Sí, y a Comayagua también. Estos son los premios internacionales. Sí, este que está acá es el primero que ganamos, fue en plena pandemia y fue algo muy fortuito porque solo mandamos 2 muestras a competir. Ganamos medalla de plata a nivel internacional y medalla de bronce. Esta variedad de cacao, cuyas semillas son diferentes, se bautizó el nombre de mi abuela, se llama Mamita la variedad. Y la otra variedad se llama Papita, que es esta que está en la fotografía. En nombre de su abuelo. De mi abuelo. Tus abuelos estuvieran aquí viendo esos premios. ¿Cómo cree que hubiera estado sintiendo ellos? Creo que se sentirían bastante orgullosos. Aquí está coronado todo lo que me enseñaron. Y aquí está la parte que quiero seguir conservando, las costumbres y las tradiciones de nuestra familia. Gracias. De aquí y adelante, mi gente, es un laboratorio completo de chocolate.